Entonces, resulta que cuando desarrollamos la dinámica de nuestras vidas, nos vamos a encontrar que existen diferentes tipos de relaciones y las relaciones pues están reguladas por una norma específica. Entonces podemos tener relaciones de carácter civil, de carácter comercial, de carácter penal, de carácter de aseguramiento, de carácter de arrendamiento y la que nos interesa a nosotros es las relaciones de carácter laboral. Entonces, las relaciones de carácter laboral están configuradas y están reglamentadas en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo, cómo yo sé, sí? O bueno, ¿quiénes participan en una relación laboral? Primero, un empleador que es la persona, un empleador o patrono que es quien requiere la prestación de un servicio. La segunda parte que interviene es un trabajador. Ese trabajador está en la capacidad de suministrarlo y pues obviamente entre ese tipo de acuerdo pues se debe pagar una remuneración que teniendo en cuenta que estamos hablando de una relación laboral, esa remuneración se va a llamar salario. Ahora bien, ¿quién puede ser empleador o quién puede ser jefe? Puede ser jefe cualquier persona natural o cualquier persona jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Una persona natural es una persona del común, como usted, como yo. Quiere decir que yo personalmente, si necesito un asistente, pues con la contrato. No hay ningún inconveniente, la norma me lo permite, pero las empresas o que están bajo algún tipo de sociedad también lo pueden hacer, ¿sí? Lo que pasa es que las empresas pues no tienen una forma física, pero sí están en la capacidad de contraer derechos y ejercer obligaciones. Entonces, en ese sentido, si uno, por ejemplo, quisiera trabajar con Coca-Cola, pues lo podría hacer. Sin embargo, si yo preguntara si conozco al señor Coca-Cola, pues evidentemente no lo voy a conocer porque el señor Coca-Cola no existe, pero la figura jurídica sí, y la figura jurídica pues tendrá un gerente y el gerente me puede contratar sin ningún problema. Entonces, trabajador puede ser cualquier persona natural o cualquier persona jurídica. Y empleado, pues únicamente pueden ser las personas naturales, ¿cierto? Y ya vamos a proceder a explicar por qué. Entonces, para yo identificar que sí estoy dentro de una relación laboral, no basta con que yo diga que soy empleado o que mi jefe diga que es el empleador, no basta. Deben configurarse los siguientes elementos, los tres siguientes elementos, sí o sí, no uno, no dos, sino los tres, y de esta manera yo puedo con seguridad decir que estoy en una relación laboral y que todo lo que vamos a ver durante estas 5 semanas aplica. Si no se configuran estos tres elementos, estaremos ante otro tipo de relación, pero no necesariamente la laboral. La primera condición es que la actividad del trabajador sea personal. Quiere decir que esa prestación del servicio solamente puede sí o sí ser prestado por esa persona. No se puede delegar, no pueden venir los hijos, no puedo enviar a alguien a que la haga, solamente la puedo hacer yo. Entonces, la primera condición es que haya una actividad personal o una prestación personal del servicio. La segunda condición es que exista una subordinación. ¿Qué es una subordinación? Pues resulta que en una relación laboral existen dos partes, una dominante y una dominada. ¿Cuál es la parte dominante? La que requiere la prestación del servicio y que obviamente lo va a pagar. ¿Y cuál es la dominada? Pues en este caso el empleado, que es el que cumple todas las disposiciones y recibe su pago. Entonces, cuando hablamos de esa parte dominante, pues si le exige a la otra parte, pues en ese momento se configura una subordinación. ¿Qué implica la subordinación? Cumplir, por ejemplo, un horario, cumplir órdenes, cumplir un reglamento interno de trabajo. Entonces, eso hace o eso configura la subordinación. Y la tercera condición para que exista una relación laboral, pues nadie trabaja gratis, entonces será una remuneración, que vista desde la parte laboral, esa remuneración se llama salario. Entonces, para poder, repito, para poder hablar o decir que estamos ante una relación laboral, deben configurarse estas tres condiciones: actividad personal, subordinación y remuneración. Es muy importante tener en cuenta eso. Mm, Devolvernos un poquito acá, en esta primera parte.
Decíamos que trabajador solamente puede ser una persona natural. ¿Por qué? Porque si fuera un trabajador, una persona jurídica, pues recuerden que la primera condición para que exista una relación laboral es que haya una prestación personal del servicio. Si yo contratara con una empresa como tal, pues la empresa no tiene una forma física, necesariamente va a tener que enviar un delegado. Entonces no hay una prestación del servicio. Ocasionalmente los alumnos me preguntan, profe, y entonces cuando hay una empresa que contrata una temporal, bueno, eso es un contrato comercial entre dos empresas cuyo objetivo es el suministro de personal, pero no es un contrato laboral. Los trabajadores que contratan la temporal, entre ellos sí hay una relación laboral, pero entre las dos empresas no, hay un contrato civil que regula el suministro de un personal. No sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna inquietud. Ok, entonces, teniendo clara que existe y cómo se configura una relación laboral, pues la relación laboral se debe formalizar a través de un contrato de trabajo. Inicialmente, ¿qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo de voluntades entre dos partes en la cual una se obliga con la otra a prestar o a suministrar un servicio y la otra se obliga a pagar. Digamos que esa es la definición estándar de contrato. Entonces, por ejemplo, antes de hablar de los contratos de trabajo, si yo hablara de un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, pues las partes tienen nombre. Entonces, un acuerdo de voluntades entre quién, arrendador y arrendatario, en la cual una se obliga con la otra, ¿qué? Pues el arrendador se obliga a entregar un bien para disfrute de quién, del arrendatario. Y a cambio, pues este se obliga a qué, a pagar un arrendamiento. Y esa remuneración se va a conocer como canon de arrendamiento. Si hablamos de contrato de trabajo, pues la definición estándar es la misma. Es un acuerdo de voluntades entre quién, pues entre el empleador y el empleado, en la cual una se obliga con la otra, ¿qué? El empleado se obliga con el empleador a que a prestar personalmente su servicio y su fuerza laboral, y el empleador pues se obliga a qué? A pagar una remuneración que para el tema laboral se conoce como salario. Entonces esa sería la definición de contrato de trabajo. Ahora bien, ¿qué modalidades existen dentro del contrato de trabajo? Entonces el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo dicen que de acuerdo a su forma, los contratos pueden ser escritos o pueden ser verbales. Creo que alguien se conectó. Impresiones mías. Bueno, pero creo que ingresó directo. Entonces volvemos acá. Profe, qué pena interrumpirlo. Hay una compañerita que dice que se le pueden enviar el link. Creo que se llama Lady. Yo les envié el correo. ¿Será que no lo recibió? ¿Cómo se Listo, llama? ya la, Perdón. creo que es Lady. No sé, acá. El apellido de la compañerita es Sánchez Avendaño, profe. Sánchez Avenal. A ver.
Si no, no me la enviaron en el reporte, entonces no le debió llegar el link de la reunión. Ok. Compartiendo pantalla se pone un poco lento esto. ¿Ustedes tienen un chat ahí interno? Sí. Sí, señor. No es otra cosa que copiar y pegar acá en la barra de dirección el link de la reunión y se lo podemos enviar acá arriba. Liz lo puede pegar. Creo que usted es la administradora. Sí, ya le estoy enviando el link. Ya, regálame un segundito. Vale, gracias. Es que acá lo que pasa es que cuando ya estamos trabajando y se comparte pantalla, pues ahí lo acabo de colocar en el chat. Cuando se comparte pantalla se vuelve un poquito lentejo este asunto. Ahí volví a enviar al chat otro link alternativo por si acaso. Vamos a ver si se puede conectar la compañía. Bueno, sigamos Vale, si profe, cualquier cosa gracias. me avisa. Bueno, entonces les decía que dentro del artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos se pueden, por su forma, clasificar en verbales o escritos. Entonces, pues el contrato escrito es aquel que reposa en un documento donde tengan todas las cláusulas y toda la parte normativa. Y el contrato verbal es un acuerdo como su nombre lo indica de palabra, que es igualmente válido ante la ley. Vamos a ver ahorita, de acuerdo a lo que vayamos avanzando en las modalidades de contrato, cómo se maneja el contrato verbal. ¿Por qué? Porque si bien, como dice ahí la presentación, pues no necesita ser autenticado en notaría, es simplemente suficiente con la voluntad del acuerdo de las partes. Una cosa es el contrato escrito en donde yo demuestro con un documento y otra cosa es el verbal, porque en el verbal pues no tengo un documento para soportar que sí tengo ese contrato. ¿Qué puede servirme? Si me pagan y de pronto hay volantes de pago, eso me puede servir. Si me pagan seguridad social, eso también me puede servir. Si tengo testigos de esa situación, también me puede servir. Entonces, por la forma, los contratos son escritos o verbales. Ahora bien, por la duración, los contratos se pueden clasificar en fijos e indefinidos. Entonces, un contrato a término fijo es aquel en donde yo pacto el inicio, pero también pacto una terminación. O sea, ya estimo una fecha de inicio y una fecha de terminación.
Y un contrato a término indefinido es aquel en donde pacto un inicio, pero no pacto una terminación del contrato de trabajo. Entonces ahí tenemos contratos fijos y contratos indefinidos. Al interior de los contratos a término fijo tenemos dos clasificaciones. Entonces vamos a encontrar un contrato de trabajo a término fijo, ¿sí? Pero como término máximo un año, o sea, término fijo inferior a un año, y los contratos a término fijo entre 1 y 3 años. De aquí podemos sacar varias conclusiones. La primera, que yo puedo contratar sin ningún problema por periodos pequeños a término fijo, de 2 meses, 3 meses, 6 meses, y que el término máximo de duración de un contrato de trabajo será de 3 años. Devolviéndonos un poco al tema del contrato a término indefinido, cuando por la forma yo tengo un contrato de trabajo y es verbal, la ley asume que es un contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque miren que acá en los contratos de término fijo yo pacto un inicio y pacto una terminación, pero resulta que siendo un acuerdo de palabra, pues será mi palabra contra la de mi jefe, en donde de alguna manera, digamos, si sí había un acuerdo de término inicialmente. Entonces, para eso la ley dice no, los contratos verbales se toman como si fueran contratos a término indefinido. Dentro de los contratos a término fijo, pues tenemos fijo inferior a un año y de 1 a 3 años. Hay una condición o hay un mito que dice que los contratos a término fijo después de 3 renovaciones se vuelven indefinidos. No sé si habían escuchado ese tema. Eso no es verdad. Resulta que hay una condición especial para los contratos a término fijo inferiores a un año y es la siguiente. Si yo tengo un contrato, si yo tengo un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, ¿sí? Yo puedo renovar ese contrato. ¿Por cuánto tiempo? Pues supongamos que tengo un contrato de trabajo a 3 meses. Yo lo puedo renovar hasta por 3 veces, pero resulta que cuando se renueva un contrato a término fijo, normalmente se renueva por el mismo término que contraté. En este caso, si yo renuevo el contrato de trabajo, pues lo voy a renovar a 3 meses. Sería la primera renovación, o sea, serían 3 meses de la vigencia más 3 meses de la primera renovación, serían 6 meses. Viene una segunda renovación. En esa segunda renovación, pues nuevamente se renueva por los 3 meses iniciales. Entonces, en ese momento llevaríamos 3 meses iniciales y 6 meses de las 2 renovaciones. Vendría una tercera renovación. En esa tercera renovación, nuevamente yo puedo renovar ese contrato de trabajo por los mismos 3 meses iniciales, ¿sí? Entonces, hasta ahí llevaría 3 meses de la vigencia inicial y 9 meses ¿de qué? De las renovaciones. Quiere decir que ahí en ese momento llevaría un año. Sin embargo, la ley dice que si en un contrato inferior a un año va a haber una cuarta renovación, esa renovación no puede darse por un periodo por el mismo periodo inicial inferior a un año, sino que mínimo va a ser renovado a un año. Entonces, en esa cuarta renovación ya no se va a renovar a 3 meses, sino se va a renovar a un año. Quiere decir que esa persona que ingresó con un contrato de trabajo a 3 meses y que ya lleva trabajando un año, después del año se le renueva no a 3 más, sino automáticamente a un año más. Y esa, de hecho, esa es la explicación por la que algunos alumnos y personas me preguntan muchas veces, profe, ¿por qué las temporales me contratan a 3 meses? Dejan que se renueve, pero al año definitivamente me sacan, me mandan a descansar y luego vuelvo otra vez a 3 meses. Es por esa razón, para que no se renueve el contrato a un año. No sé si es clara esta última explicación que acabo de dar. Sí, profe. Ok. Entonces, eso respecto del contrato a término fijo. Esta parte ya la vamos a volver a tocar más adelante, que es el periodo de prueba y el preaviso, no se preocupe. Aparte de los contratos a término fijo e indefinido, tenemos otros tipos de contrato. Por ejemplo,
el contrato por obra o labor. Este es un tipo de contrato que de alguna manera genera un poco de inconvenientes porque infortunadamente se está utilizando mal por parte de algunas empresas y por parte de algunas temporales. Un contrato de obra labor es un contrato específico en donde se fija para una obra específica o para una actividad específica o una labor determinada específica. Que si una vez se termine, ya no va a ser requerida por la empresa o por lo menos no de manera inmediata. Entonces, si yo, por ejemplo, contrato a una persona para que me organice el archivo, entonces yo le puedo decir, mire, usted va a trabajar estos 6 meses organizando todo el archivo, pero después de que usted organizó el archivo, esos 6 meses ya no hay necesidad más de ese puesto, entonces se acaba el contrato, se acaba la hora labor y ya ese puesto no existiría dentro de la empresa. Si yo lo contrato a usted para que me pinte la casa, pues le doy 2 meses para que me pinte la casa y después de esos 2 meses, pues yo ya no voy a necesitar que me pinte más la casa. Entonces el contrato se termina. Sin embargo, algunas empresas insisten en llamar hora labor a puestos que son recurrentes. Por ejemplo, las temporales. ¿Qué hacen algunas? No todas, porque algunas son muy juiciosas. Pero algunas dicen, no, mire, yo le voy a suministrar a una empresa una recepcionista. Entonces la contratan y usted la envían como recepcionista. Pero supongamos que el jefe inmediato allá dijo, no, esa señorita no me gustó como recepcionista y llama a la temporal y dice, hágame favor y la cambio. Entonces la temporal la llama y le dice, mire, se acabó la hora labor porque es que allá ya no la quisieron más. Eso no funciona así. Eso no debe ser así porque ahí están interrumpiendo y están obviando unas obligaciones que vamos a conocer más adelante, como el respeto por el periodo de prueba, como el respeto a una posible indemnización si hay una terminación sin justa causa. Entonces, el contrato de hora labor específica es muy puntual en ese tipo de situaciones. Aparte de eso, si a usted la cambian como recepcionista, el puesto va a seguir ahí. Quiere decir que eso no era una obra o labor. Tristemente, pues en algunas situaciones se da una mala interpretación de la ley. Otro tipo de contrato que tenemos es el contrato de trabajo accidental o transitorio, que básicamente son un contrato de trabajo, primero que no exceda de un mes y para actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Entonces es algo básico que se necesite o algún reemplazo de personal, está dentro del contrato de trabajo accidental o transitorio. Y la última clasificación del contrato de trabajo son los contratos de aprendizaje. Y dentro de los contratos de aprendizaje, pues son un contrato específico que busca vincular estudiantes para que hagan prácticas en una empresa de acuerdo al tema de estudio que tengan, ¿no? Ese contrato de aprendizaje tiene una duración de 6 meses y pues obviamente lo que hace es darle la oportunidad a los estudiantes de adquirir experiencia y poder aplicar los conocimientos que adquieren durante su programa de formación. Obviamente aquí más adelante, una vez terminen ustedes, por ejemplo, su técnico laboral, accederán a un contrato de aprendizaje para que de alguna manera puedan desarrollar sus prácticas. Normalmente sobre esta altura de la explicación de contratos, algunas personas o algunos alumnos me preguntan sobre el famoso contrato de prestación de servicios. Entonces, el contrato de prestación de servicios no es un contrato de carácter laboral, es un contrato de carácter civil. Normalmente me gusta hacer la aclaración que los contratos de prestación de servicios no son malos. Y antes de que de pronto se genere alguna inquietud o alguna molestia, resulta que es que la esencia del contrato de servicios en sí no es mala. ¿En qué consiste un contrato de prestación de servicios? El original, el ideal, el que debería ser. Pues un contrato de prestación de servicios es, por ejemplo, me contratan a mí, José Ignacio, yo lo necesito para que usted me desarrolle la contabilidad de la empresa. Necesito que el día 5 de cada mes me entregue la contabilidad. Punto. No me importa si usted viene un día, 10 días, si cumple horario, si no lo cumple, usted verá cómo desarrolla el trabajo. No me importa si lo hace usted, si contrata a un auxiliar, yo solo sé que necesito mi contabilidad aquí el 5 de septiembre o el 5 de cada mes. Entonces, bajo esas condiciones, pues no hay problema porque yo puedo delegar a alguien, no tengo que cumplir horario e inclusive puedo tener varios trabajos de esa misma índole al tiempo.
Y pues haciendo así es rentable. Pero lo que pasa es que infortunadamente acá, en nuestro país, se dice que es un contrato de prestación de servicios, pero inmediatamente le dicen cosas como, mire, es que es por prestación de servicios, pero tiene que venir de lunes a viernes, tiene que cumplir un horario, tiene que seguir las siguientes indicaciones. Entonces ahí, siendo un contrato de prestación de servicios, me están mezclando cosas de un contrato laboral y pues ante esa situación lo que se vuelve es un contrato realidad, que aunque diga que es prestación de servicios, se vuelve un contrato laboral y pues obviamente eso tiene unas consecuencias más adelante para tanto para el empleado como para el empleador. Por eso no está acá dentro de la clasificación de los contratos de trabajo. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, si la compañera ya se pudo conectar al fin. Sí, profe, ya se pudieron conectar más compañeros. Ah, bueno, ok. ¿Hasta ahí sobre la modalidad de contrato de trabajo hay alguna duda? No, por mi parte no sé mis compañeros. Ok. Bueno, entonces teniendo claras las condiciones para que exista una relación laboral, teniendo claras las modalidades de contrato de trabajo, pues una vez contratada la persona, ¿sí? Y como va a saltar acá el orden. A ver. Ok. Un momento que se quedó ahí cargando el archivo. Ok. Entonces, teniendo claras las condiciones para que exista una relación laboral, teniendo claras las modalidades de contrato de trabajo, resulta que hay dos eventos que se dan durante la contratación que son muy importantes a tener en cuenta. Uno se da al inicio y se llama periodo de prueba y uno se da al final para los contratos a término fijo, que se llama preaviso. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, el primero se da al inicio de todos los contratos, fijos, indefinidos, por hora de labor, inclusive en el de aprendizaje. Se llama periodo de prueba. Resulta que inicialmente, y esto es bueno decirlo, la normativa laboral está enfocada hacia la protección del empleado, pues porque es digamos, la parte un poco más desprotegida. Pero también le entrega algunas herramientas al empleador, pues para de alguna manera protegerlo, porque los errores o las diferencias que tenga, pues normalmente le van a afectar económicamente. Entonces, en el periodo de prueba lo que se hace es proteger al empleador de buscar que no se dé una continuidad de contrato cuando la persona no cumple con las expectativas. ¿A qué hago referencia? A que hay muchas personas que son muy buenas
en un proceso de selección, en unas pruebas psicotécnicas, en las entrevistas, en las visitas domiciliarias le dan muy bien, las contratan, pero una vez ingresan a trabajar, de pronto no dan, digamos, la capacidad esperada. Entonces, ese periodo de prueba es el tiempo que se reserva el empleador. ¿Para qué? Para de alguna manera evaluar si el empleado cumple o no cumple con esas expectativas. Entonces, ¿qué pasa en el periodo de prueba? El empleado evalúa el desempeño del trabajador, tiene un tiempo límite para evaluarlo, ¿sí? Si el empleado cumple con las expectativas, pues el contrato sigue, pero si no cumple, el empleador puede terminar el contrato de trabajo y eso pues no va a generar una indemnización, pero sí obviamente se deben cumplir con todas las obligaciones. Valga la pena aclarar que cuando a mí me contratan, independientemente de que me vaya en el periodo de prueba, todas las obligaciones se generan desde el primer día. Si yo trabajé solo 10 días en la empresa, igual me deben pagar mis salarios, me deben pagar las vacaciones proporcionales, prima proporcional, cesantías proporcionales, intereses sobre la cesantía proporcional. Entonces, en ese periodo de prueba lo que hacen es evaluar las condiciones del trabajador a ver si sí continuó con el contrato o no. Y dependiendo del tipo de contrato, pues habrá una limitante de tiempo, porque no se puede de alguna manera que la mayoría del contrato sea de prueba, porque pues eso de alguna manera perjudica al trabajador. Ahora bien, ese periodo de prueba debe estar incluido dentro del contrato de trabajo, ¿sí? Si no está dentro del contrato de trabajo, no se aclara que hay un periodo de prueba, la ley entiende que no hay periodo de prueba. Quiere decir que si usted en el contrato no firmó o no había una cláusula de periodo de prueba y después lo despiden por periodo de prueba, es un despido injusto y eso traerá unas consecuencias para el empleador. Eso es lo primero que hay que decir. Teniendo en cuenta eso, pues resulta que, y hagamos este análisis y ustedes me dirán, ¿qué es mejor para el empleado? ¿Tener más periodo de prueba o menos periodo de prueba? ¿Qué dicen ustedes? Menos. ¿Sí, los demás? ¿Qué dicen? Menos. Menos, Menos, ok. profe. Vale, de acuerdo. Entre menos tiempo tenga yo para que me evalúen, pues más rápido se va a quedar en firme el contrato. Entonces es importante eso. Entonces, ¿cuál es la duración del periodo de prueba? El periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses. Entonces, el máximo tiempo que a mí me pueden evaluar es de 2 meses. Pero resulta que dependiendo del contrato, pues puede variar esa situación. Por ejemplo, en los contratos a término fijo, particularmente en los que son inferiores a 1 año, ese periodo de prueba no puede ser superior o a la quinta parte y eso no puede exceder los 2 meses. Entonces, por ejemplo, en un contrato de 11 meses, puedo yo pactar un periodo de 2 meses y en uno de 6 meses 1.2. ¿De dónde sale esa conclusión? Entonces, estaba abriendo de acá la calculadora. No sé si ahí se ve la calculadora o no. Sí, profe, sí se ¿Ya ve. se ve? Ok. Entonces, supongamos que yo tengo un contrato de trabajo 11 meses. Entonces, yo digo acá, 11 meses. La norma me dice, debe ser, calcule la quinta parte, ¿sí? Y tome esa parte o máximo 2 meses. Entonces yo digo 11 meses. Cuando a mí me dicen tome la quinta parte, es lo mismo que decir 11 meses dividido 5, una quinta parte. Quiere decir que en ese caso, el periodo de prueba será de 2.2 meses. Pero mire que la norma me dice que no puede exceder 2 meses. Entonces, en ese periodo, en ese caso, en un contrato de 11 meses, ¿qué tomo yo? Pues una quinta parte es 2.2 meses, pero no puede exceder de 2. En este caso, ¿qué hago? Tomo los 2 meses. Luego dice, pero por ejemplo, en un contrato de 6 meses, entonces yo digo 6 meses, dividido 5, que es la quinta parte,
Miren que aquí el periodo de prueba es de 1.2 meses, pero la ley me dice que en todo caso no sea mayor a 2 meses. La pregunta sería, ¿tomo 1.2 meses o 2 meses? ¿Qué dicen ustedes? 1.2. Muy bien. Entonces ahí tomo 1.2 meses. ¿Por qué? Porque siempre debo escoger la opción que más beneficia al empleado. En este caso, ¿qué beneficia más al empleado? Pues le beneficia es que tener menos tiempo de prueba. Como este ejercicio lo hicimos en meses, pues también lo podemos hacer en días. Entonces, miremos el mismo caso de 6 meses. Entonces, primera norma laboral, y para que la tomen por ahí, la anoten como un tipcito porque lo vamos a utilizar recurrentemente. Si nosotros hablamos en la parte laboral de meses, todos los meses tienen 30 días, sin importar que unos tengan 28 y otros 31. Para nosotros todos los meses siempre tendrán 30 días desde la parte laboral. Entonces, teniendo en cuenta esa regla laboral, si yo quiero mirar eso en días, voy a decir 6 meses por 30 días, pues 6 por 3, 18, son 180 días. O sea, los 6 meses en tiempo son 180 días. Si yo digo el periodo de prueba, entonces digo dividido 5, o sea, ese 1.2 en días, ¿cuánto es? 36 días. Quiere decir que los primeros 36 días, ¿sí?, se tomarán como periodo de prueba. Después del día 37, su contrato ya quedó en firme hasta el final de los 6 meses. Si a usted lo despiden, como ahí dice la norma que hasta 2 meses, si lo despiden en el día 50, es un despido sin justa causa y tendrán que indemnizar. Entonces se debe respetar eso. Y ese periodo de prueba debe estar, recuerden, en el contrato de trabajo. ¿Yo puedo pactar un periodo de prueba diferente? La respuesta es sí, pero no debe exceder de 2 meses. Entonces yo, por ejemplo, podría decir ahí con mi jefe, mire, su contrato es a 180 días, a 6 meses, pero pactemos un periodo de prueba de 45 días. Pues en todo caso es más de la quinta parte, ¿cierto? Y menos de los 2 meses. Entonces, si usted está de acuerdo, lo puede pactar para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, en el contrato de hora labor, pues como la labor es indeterminada, el tiempo de prueba máximo es de 2 meses. Quiere decir que usted también lo puede acordar. En los contratos de aprendizaje varía un poco el asunto. ¿Por qué? Porque en los contratos de aprendizaje, como su nombre lo indica, usted está aprendiendo. Entonces el tiempo de prueba pues va a ser mayor y ahí beneficia pues al empleador. Y el tiempo de prueba en el contrato de aprendizaje es de 3 meses. En el contrato de trabajo accidental u ocasional, pues obviamente no se pueden aplicar los 2 meses. ¿Por qué? Porque dijimos que el contrato como máximo es de 1 mes. Entonces en esos contratos, pues como máximo será la quinta parte. Entonces si nosotros decimos que hay un contrato a 30 días y lo divido en 5, pues el periodo de prueba serán, por ejemplo, los primeros 6 días. Profe, para un contrato de 1 mes, periodo de prueba, sí. Si se pacta, porque recuerden que si no está en el contrato, pues se entiende que no hay periodo de prueba. De esta primera parte del periodo de prueba, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Sobre el cálculo, sobre la interpretación. No, profe. No, profe. Vale. Entonces, esta condición se da al inicio de los contratos y aplica para todos. Luego hay una condición, bueno, como les decía, en el despido del trabajador en el periodo de prueba, pues, infortunadamente no lo van a indemnizar, pero sí deben cumplir con todas las obligaciones hasta el momento. Si usted duró 10 días, le deben liquidar todo lo de los 10 días. Y pues ahí no hay lugar a que el empleador le diga que no le va a pagar absolutamente nada. Eso es falso. Son mitos de la parte laboral. Ahora, sobre el final y solamente para los contratos a término fijo, hay una figura que se llama preaviso. ¿En qué consiste el preaviso? Entonces, el preaviso es, digamos, un beneficio, más que un beneficio, es como una ayuda que se le da al empleado para saber si teniendo un contrato, ese contrato se va a renovar o se va a terminar. Entonces, la ley le exige al empleador que como mínimo con 30 días de anticipación
le debe avisar al empleado si el contrato se terminó o no. De no hacerlo, o haciéndolo en un término inferior a los 30 días, el contrato se renueva automáticamente. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que se haya pactado. Si era 6 meses, se renovará otros 6. Si era un año, se renovará otro año. Si era 2 o a 3 años, pues se renovará en esa misma proporción. Entonces, el artículo 46 del Código Sustantivo dice que el empleador debe notificar la decisión de si prorroga o no prorroga el contrato. Esto, digamos, como ayuda, ¿para qué? Para que el empleado por lo menos sepa si va a continuar o si empieza a buscar trabajo o no. Entonces, supongamos que yo tenía un contrato a término fijo de un año con una empresa. Empezó el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre. Quiere decir que a más tardar el 1 de diciembre, o sea, 30 días antes de terminar el contrato, la empresa me debe dar una carta donde diga, por ejemplo, José Ignacio, la empresa decidió no renovar su contrato. Y pues ahí no hay nada que hacer porque la empresa no la van a obligar. Pero por lo menos yo con 30 días ya sé que no tengo trabajo para el próximo año y me pongo a buscar. Si es 2 de diciembre y la empresa no me ha notificado nada, pues yo ya no me preocupo, sino digo, el contrato está renovado automáticamente. Supongamos que el 5 de diciembre me busca mi jefe y me dice, venga, José Ignacio, es que se me olvidó pasar el preaviso. Entonces hágame un favor y fírmeme la carta, pero le vamos a colocar con 1 de diciembre. Pues ahí yo tengo dos opciones. La primera es no firmar. Yo personalmente no firmaría. ¿Por qué? Porque el contrato ya está renovado. Está renovado por un año más. Entonces estoy yo renunciando a un año de contrato. O si usted definitivamente no quiere seguir, pues sencillamente firma la carta. Pero, en conclusión, con 30 días de anticipación, el empleador debe notificar al empleado de si continúa o no continúa. Hasta hace unos años, al empleado también se le exigía que diera un preaviso. Hoy en día ya no. Hoy en día usted como empleado puede renunciar el mismo día y pues no, la ley no lo prohíbe ni lo restringe. Sin embargo, de manera autocrítica y reflexiva, pues es pertinente decir que pues no está bien que uno el mismo día diga que se va, pues sería bueno avisarle con algunos días de anticipación al empleador y por lo menos hacer una entrega de puesto pues decente. Y recuerden que algunos contratos pues estipulan que si bien no hay preaviso, usted sí debe entregar el puesto como lo recibió. Entonces, si se demoró 1 o 2 días recibiéndolo, pues eso será lo mismo que se demorará entregándolo, pues para que le den su respectivo pastizal. Esas son dos figuras que se dan al inicio y a la terminación o sobre el final de los contratos, periodo de prueba y preaviso. Entonces, no sé si sobre este tema haya alguna duda o alguna inquietud. Me paso aquí para la casa un poquito. Profe, yo sí tengo un comentario. Claro que sí, cuéntanos. Cuando la persona avisa con tiempo que va a renunciar con los 30 días de anticipación, pero más sin embargo la empresa dice que porque aprendió cositas ahí en la empresa, debe durar es más tiempo para que le enseñe a otra persona que va a ocupar ese puesto, o si no le retiene sus cesantías, su liquidación, todo eso, ¿eso se puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo? Claro que sí, porque la norma no determina que uno tenga que pagar preaviso. Sin embargo, previo a eso, uno debe revisar dentro del contrato, porque a veces uno firma y se compromete a esas cosas, y ahí sí pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yo firmé el contrato y de pronto, y esto también como que nos sirva también de experiencia, uno a veces firma, hay una palabra en común que tenemos todos desde la parte laboral, y es la palabra necesidad. Entonces, cuando uno necesita el trabajo, pues por el afán de empezar a trabajar, firma, ¿sí? Pero no revisa muchas veces que firma. Y a veces uno firma el día que el empleado se retire de la empresa, de notificar con una semana y hacer el puesto, en fin, cosas que pueden pasar. Si eso está, pues no hay nada que hacer. Pero si no está, tú puedes renunciar sin ningún problema y no te pueden retener. Si te retienen las prestaciones sociales, inmediatamente vas al Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Ahora, como les decía. Porque el contrato no estaba escrito, el contrato era verbal. Peor aún, peor aún.
Exacto, y amenazan con el cuento de que si usted no hace eso, entonces yo voy y digo que era que usted estaba robando o cualquier cosa y simplemente le voy a liquidar la mitad de lo que usted aquí aprendió y ya así lo arreglan como a lo chambón, Exacto, como se puede decir sí. vulgarmente. Y particularmente lo que uno aprendió, eso no se cobra. Es así de sencillo. Eso hace parte de la experiencia y las empresas no pueden descontar eso. Entonces, tranquilo. Y mucho menos la mitad, porque eso no tiene ninguna tabla que diga que por eso no existe. ¿Listo? Entonces, con tranquilidad te digo, pues perfectamente esto. Además, recuerda que al ser un contrato verbal, la ley lo toma como si fuera un contrato a término indefinido. Y eso también tiene unas ventajas para ti, que las vamos a ver oportunamente la próxima semana. ¿Vale? Profe, yo tengo una... Dale, profe. Claro que sí, cuéntame. Profe, una pregunta. Cuando uno ya le avisan que se le acaba el contrato y tiene que hacer entrega, ¿en esas entregas son remunerables? Es decir, ¿se las pagan? Porque pues hay empresas que dicen, bueno, se terminó y no le pagan los días en los que usted se va a demorar con la entrega. ¿Eso es legal? Pues técnicamente, si tú pasas la carta de renuncia, ¿sí? Hoy 17, pero vas a entregar el 19, no te van a pagar el 18 ni el 19. Entonces ahí ya depende más de ti como empleada que digas, me voy el 19, pero les aviso que empiezo a hacer el que entrega el cargo desde el 16, desde el 15, para que obviamente pues te remuneren hasta el último día. Pues ya depende más de ti de cómo lo manejes. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Bueno, para Diana, que me dice, profe, me conecté que estoy trabajando, pero no puedo estar tan pendiente, no hay problema. Yo igual subo los links de las clases grabadas, pues para que ustedes lo puedan ver alguna cosa. En el transcurso de la semana, cuando ya me llega la clase, creo un drive y en el drive coloco estas presentaciones que ustedes están viendo, aunque están en la plataforma Q10, y aparte de eso subo los links de las grabaciones. ¿Listo? Entonces ahí les llega el acceso al Drive. ¿Quién se acabó de conectar? ¿Es Lady? ¿Se acabó de conectar? No, profe, yo era la del problema, pero lo solucioné inmediatamente. Gracias. Ok, pero yo no te envié correo finalmente. No No, te llegó señor. correo. Ok, No. entonces, por favor, escríbeme al siguiente correo para incluirte dentro de las invitaciones. El correo es generación y pago de nómina @educacionfuturo.edu.co. En el chat también, ante cualquier situación, voy a colocar mi número de teléfono por si se les ofrece algo, me pueden escribir vía WhatsApp con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, 321-284-9337. Listo. Entonces, ahí en el chat ya quedó el número por si se les ofrece alguna situación, me escriben vía WhatsApp y con mucho gusto, pues, en lo que les pueda ayudar, faltaba más. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto condiciones que regulan la relación laboral, cómo se clasifican los contratos y hablamos de periodo de prueba y preaviso. Ahora vamos a hablar, ya teniendo la relación laboral, de una situación que se da con los contratos de trabajo y es la suspensión. Entonces presento acá. Entonces, en la suspensión del contrato de trabajo, es una eventualidad que se da en la cual se interrumpen los términos, pero no se termina la relación laboral, ¿sí? Entonces, hay situaciones que generan una suspensión, o sea, de alguna manera, por decirlo, pausan la relación laboral, pero no la terminan. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un ratico de eso. No sé si ya están viendo la pantalla, es que está como molestando acá en internet y no me sale la confirmación. Sí, profe. Sí, listo. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, como les decía, esta figura de suspensión no acaba el contrato, pero sí se suspende, quiere decir que se interrumpe. Entonces, en el código sustantivo de trabajo, en el artículo 51, se contempla la posibilidad de que el contrato se suspenda por una serie de situaciones que se pueden presentar para el empleador o para el empleado, ¿sí? Y al no haber la posibilidad de una o de otra parte de cumplir con sus obligaciones, pues se va a suspender el contrato de trabajo.
¿Qué involucra la suspensión del contrato de trabajo? Primero, pues si es por parte del empleado, pues significa que no va a poder prestar personalmente su servicio. Entonces ahí se suspende el contrato de trabajo. Y si es por parte de la empresa, pues igual no va a tener cómo recibirle la prestación del servicio al empleado. Entonces en ese momento se suspende el contrato de trabajo y más adelante vamos a mirar qué efectos tiene sobre el contrato no poder continuar temporalmente con esa relación. Entonces, el primer caso en donde se suspende el contrato de trabajo es por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, en este tipo de causal, pues lo que hace es que o para el empleador o para el empleado se den unas causas que sean, digamos, difíciles de manejar y que sean extraordinarias. Por eso se llama fuerza mayor o caso fortuito. Y ese contrato se suspenderá hasta cuando no se superen esas circunstancias que impiden el normal desarrollo de las actividades. Entonces, digamos que particularmente este año, esta figura de la suspensión se ha visto mucho, pues con todo el tema de la pandemia, porque recuerden que nosotros iniciamos un aislamiento obligatorio desde el mes de marzo. Quiere decir que muchas empresas tuvieron que cerrar temporalmente y de alguna manera, pues no se pudo desarrollar actividades. Entonces, algunas empresas optaron por suspender los contratos por fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo en una circular manifestó que esta causal no era válida para suspender los contratos de trabajo, que inicialmente las personas que de pronto no pudieran trabajar se les debían entregar los periodos de vacaciones que tuvieran acumulados e inclusive adelantar el periodo actual de vacaciones, pero no estuvo permitido durante la pandemia por lo menos utilizar este tema de fuerza mayor o caso fortuito. Una de las debilidades que tiene el Código Sustantivo del Trabajo es que no dice digamos concretamente qué se puede considerar fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, pues de entrada, pues por COVID no se permitió eso. Como les decía hace un momento, ¿quiénes pueden contratar? Pueden contratar las personas naturales y las personas jurídicas. Si usted lo contrata una persona jurídica, una empresa, ¿sí? Y de pronto se muere el gerente, Dios no lo quiera, pues si se muere el gerente igual su contrato sigue porque es que su contrato no era con el gerente sino con la empresa, ¿sí? Entonces ahí no hay una suspensión. Pero si usted lo contrató una persona del común, como usted, como yo, e infortunadamente esa persona fallece, en ese momento el Código Sustantivo del Trabajo sí dice que se suspende el contrato. ¿Por qué? Porque eso entra en un proceso de sucesión. Entonces habrá que esperar a que los herederos decidan si continúan con el contrato de trabajo o no. Entonces, si fallece su jefe, empleador, pero no más que su jefe, su empleador y es persona natural, hay que esperar a ver qué sucede con la sucesión y el contrato de trabajo mientras el fallecimiento y la toma de la decisión está suspendido. Si la empresa atraviesa por una situación difícil, el numeral 3 del artículo 51 contempla la suspensión temporal de actividades de la empresa. Esa suspensión temporal de actividades de la empresa puede ser hasta por 120 días y esa suspensión de actividades debe pedirse una autorización al Ministerio de Trabajo para que éste autorice, analice el caso de por qué se van a suspender actividades y otorgue el permiso respectivo. Esta figura sí se contempló durante la pandemia. De hecho, una empresa como Avianca solicitó permiso al Ministerio del Trabajo y se le asignó para suspender actividades de la empresa hasta por 120 días y con eso suspendió los contratos de trabajo de la mayoría de su personal. Pero entonces acá lo más importante decir es que pueden darse las situaciones, sí, puede la empresa estar en dificultades, también, pero el permiso final no depende de la empresa, depende del Ministerio del Trabajo que otorgue la autorización, ¿vale? Y en ese momento, si el Ministerio otorga la autorización, pues los contratos de trabajo se van a suspender. Profe, una pregunta. Claro que sí. O sea que las famosas licencias no remuneradas también, ¿eso también debía ser con permiso o...?
Ok. No, Se vio ahorita. no. De hecho, el que sigue, si te das cuenta, ahí dice licencia no remunerada. ¿Mm? Entonces, ¿qué requiere permiso del ministerio? La suspensión de actividades de la empresa. Pero hay otra figura que es la licencia no remunerada. Entonces, ¿qué es una licencia no remunerada? En el tema que sigue vamos a ver el famoso tema de los permisos y vamos a también a quitar algunos mitos de qué permisos se pueden y qué no. Entonces, cuando no hay viabilidad de un permiso, ¿sí? Cuando no hay viabilidad de tomar mis vacaciones para algún tipo de situación que yo tenga, yo puedo optar, en acuerdo con el empleador, por una licencia no remunerada. Entonces, esa licencia no remunerada puede ser, por ejemplo, por motivos de estudio. Me salió un curso de inglés en Australia, me voy a ir 3 meses, pero estoy trabajando. Pues, jefe, mire, pues yo no quiero renunciar, pero me salió esta oportunidad. Acordemos una licencia no remunerada. Suspendemos el contrato de trabajo por estos 3 meses. Si su jefe está de acuerdo, lo suspende. O por motivos de salud suyos o de un familiar o de su esposo o esposa y lo tiene que cuidar, pues usted puede pactar una licencia no remunerada o por motivos familiares, en fin. En este año, con el tema de la pandemia, las empresas estaban haciéndole firmar a los empleados licencias no remuneradas y de hecho el Ministerio del Trabajo fue tajante en decir que esas licencias inducidas, o sea, casi que por obligación, no aplicaban. Yo sé, lo digo con conocimiento de caso, aunque no voy a decir la empresa y las empresas de las cuales se evidenciaron. Muchas empresas le decían, o usted firma la licencia no remunerada que usted me la está pidiendo, no que yo se la estoy exigiendo, sino que usted me la está pidiendo, o sencillamente pues no hay más trabajo. Y pues tristemente ante esa situación, pues, ¿qué hacía la persona? Pero era un comportamiento prohibido por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque la licencia la pide es el trabajador, no la debe exigir el empleador. Y sí se utilizó esa figura como tú lo manifiestas. No sé si es clara la explicación de ese tema en particular. Sí, profe, sí, muchas gracias. Que eso fue lo que más se manejó. La verdad, sí vi muchos casos y acá en mi familia también. Y prácticamente nos tocó firmar o a esa persona le tocó firmar esa licencia porque o era eso o lo echaban del trabajo. Y, Sí, tristemente eso. sí, profe. Listo, profe, muchas gracias. Vale. De hecho, uno de los restaurantes más reconocidos de Chía, de los más caros, era el que estaba metido en esos temas. ¿Mm? Entonces, pues, bastante delicado. Y de hecho muchas situaciones con todo este tema de la pandemia, particularmente en la parte laboral, situaciones que no son tan comunes, que son, digamos, que están enmarcadas dentro de la ley, pero no son tan comunes, salieron. Una de ellas fueron estas suspensiones del contrato de trabajo, bien sea por una suspensión de actividades de la empresa, por una licencia no remunerada, como les decía, inclusive por muchos casos que las empresas se metieron a este tema de la fuerza mayor o caso fortuito que tampoco aplicaba. Resulta que en las empresas existen reglamentos internos de trabajo. Entonces, los reglamentos internos de trabajo, aparte del contrato y aparte del código sustantivo, pues a usted le hacen revisar y firmar que acepta el reglamento interno del trabajo. Y en el reglamento interno del trabajo, eventualmente, si usted incumple con alguna de sus obligaciones, lo pueden suspender con días de trabajo, que pueden ir desde 8 días la primera sanción hasta 2 veces en las otras sanciones. Entonces, cuando a usted lo suspenden y lo suspenden con días de trabajo, pues obviamente también se suspende el contrato. Quiere decir que esos días no se los van a pagar. Eso pues también origina una suspensión del contrato de trabajo. ¿Listo? Las sanciones derivadas del reglamento interno de trabajo. Hay una situación que hoy en día pues no se presenta, pero pues recordemos que el código sustantivo no es de 1 o 2 años, sino de muchos años. Y es que anteriormente, hoy en día puede pasar, pero no es tan común. Anteriormente, cuando una persona se iba a prestar el servicio militar y era empleado, pues había la necesidad de suspenderle el contrato de trabajo. O sea, la ley no me permitía terminarle el contrato, sino entrar a suspenderlo. Y una vez esa persona regresara de prestar servicio militar, tenía hasta 30 días para presentarse y reincorporarse y seguir trabajando. Particularmente cuando
hacían algo que se conocían como batidas, que llegaba a usted si no tenía libreta, iba por la calle y lo agarraba el ejército, se lo llevaba de una vez a prestar servicio. Hoy en día, pues primero eso ya está prohibido por la ley y segundo, pues casi que es un proceso con cita y todo. Entonces, si usted se va a ir, casi que lo sabe con antelación. Entonces, también eso generaba la suspensión del contrato de trabajo, ir a prestar servicio militar, pero no se acababa el contrato, sino se suspendía y usted después de 30 días de que terminara de prestar su servicio, tenía de plazo para presentarse y seguir con su trabajo. Eventualmente también se puede suspender el contrato de trabajo si hay una detención preventiva del trabajador. Entonces, el numeral 6 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo dice que si la persona que trabaja con nosotros tiene un arresto correccional que no sea mayor de 8 días, pues en ese momento se suspende el contrato de trabajo, siempre que la causa por la que lo arrestaron no justifique la extinción. Entonces, normalmente cuando hay arresto correccional es cuando usted comete faltas al código de policía. Entonces, suponga que usted, no sé, se sentó en el andén de su casa a tomar cerveza y tan de malas que pasó la policía, le hizo el llamado de atención y pues la cosa no fue muy bien y terminó usted arrestado por 4 días por tomar cerveza en la calle. Si usted está trabajando, pues esa no es una causa para que lo despidan o le terminen el contrato. Pero los 4 días que usted duró en la cárcel, pues no tendrá derecho, no los trabajó, pues no tendrá derecho a salario y obviamente eso genera una suspensión del contrato de trabajo por esos días. Cuando el trabajador hace huelga, ¿sí? El artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo dice que si usted va a huelga, de acuerdo a las normas que regulan la huelga, entonces primero que usted pertenezca a un sindicato, pues el tiempo que dure la huelga habrá una suspensión del contrato de trabajo, dure lo que dure la huelga, o sea, ahí sí no hay nada que hacer. Pero si el gobierno declara que la huelga es ilegal y usted está de huelga, eso es causal de terminación del contrato de trabajo. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta esa situación. Es muy diferente la huelga de la protesta. Entonces, alguna vez algún alumno me preguntó, profe, es que yo venía y me cansó Transmilenio y ese día protestaron y pues yo me puse a protestar contra Transmilenio, pero entonces ahí hay suspensión del contrato. Le dije, no, ahí lo que es ir rápido al trabajo, porque una cosa es la huelga por derechos laborales y otra la protesta, que la protesta también es un derecho constitucional, pero no tiene absolutamente nada que ver con el código sustantivo. Entonces ahí lo que faltó usted fue al trabajo. Y cuando usted falta al trabajo sin justa causa, también lo pueden suspender y llamar la atención. Al final, ¿qué efectos tiene la suspensión? Entonces, cuando se suspende el contrato del trabajo por alguna de las situaciones que acabamos de ver, primero, se suspenden obligaciones del empleador. Pues el empleador, no, primero el empleado. El empleado, pues cuando hay suspensión no trabaja. Y si no trabaja, pues al no haber prestación personal del servicio, pues no va a recibir salario por esos días. Entonces ahí no. Y para el empleador, pues como no recibió por parte del empleado la prestación del servicio, aparte de que no paga salarios, pues esos días que se suspendió el contrato no los va a tener en cuenta a la hora de calcular cesantías, intereses, primas, vacaciones. Pues supongamos que usted pide una licencia remunerada de 10 días y trabajó todo el semestre. Cuando le llegue la prima, no le van a calcular la prima sobre el semestre completo, sino sobre el semestre menos ¿qué? Menos esos 10 días. Las vacaciones sobre el año menos esos 10 días. Las cesantías sobre el año menos esos 10 días. Pero lo único que no puede quitar el empleador es el pago de los aportes a la seguridad social. Quiere decir que así el contrato esté suspendido, así sea por una licencia no remunerada, pues no se pagan salarios, no se hacen cálculos de esos días para las prestaciones sociales y las vacaciones, pero el empleador sí tiene la obligación de pagar la seguridad social, aportes a salud, aportes a pensión, por ese tiempo que dure el empleado con suspensión del contrato de trabajo. Esa, en pocas palabras, es
el tema de la suspensión del contrato de trabajo. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, ya veo más alumnos conectados, muy bien. Bueno, me imagino que te conectaste después. Después voy a colocar. Los trabajos, recuerden que están en la plataforma. ¿Todos tienen acceso a la plataforma Q10? Exacto. Los trabajos están ahí dentro de la plataforma. Vale. Y de hecho el material también. Pero digamos que como contingencia también voy a crear el Drive y les doy acceso a todos. Las personas que no les llegó la invitación, porque yo recibí una base de datos y a esas personas les envié la invitación de la sesión. Las que no, pues nuevamente dejé mi número de teléfono, me escriben el correo y yo los vinculo a la próxima sesión. Normalmente, el horario de clase será entre las 8 y las 10 de la mañana, pero dependiendo pues de algunas situaciones puntuales personales mías, puede variar, pero yo les aviso oportunamente. O sea, la idea es que yo la más tardar el jueves, cree el link de la clase y usted ya sepa a qué horas va a ser, porque les llega un correo electrónico con la hora. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el último tema del día de hoy. Vale. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Bueno, digamos que estas primeras clases, estas 2 primeras semanas vamos a avanzar un poco rápido porque pues, es un tema conceptual. La parte fuerte realmente viene a ser la tercera semana, que es donde vamos a aprender a liquidar nómina, que eventualmente la clase podrá ser un poquito más de las 2 horas, de pronto, porque pues hay que hacerla paso a paso. Y en la semana 4 que vamos a aprender a liquidar contratos. Entonces, de pronto ahí vamos trabajando. Bueno, vamos con el último tema del día de hoy, que son las obligaciones y provisiones del empleador. Entonces, resulta que cuando se configura la relación laboral, pues normalmente las dos partes, que hay que hablar de las dos partes, tanto el empleador como el empleado exigen sus derechos, pero resulta que esos derechos están ligados, digamos, las dos partes son incluyentes. Lo que es una obligación para el empleador, automáticamente se convierte en un derecho para el empleado. Como dijo la reina, del mismo modo en el sentido contrario. Lo que es una obligación del empleado se convierte en un derecho para el empleador, ¿cierto? Entonces, dentro de esas obligaciones, la obligación de un lado, el derecho para el otro. Y aparte de esas obligaciones, que es lo que sí o sí tiene que hacer una u otra parte, nosotros vamos a ver las del empleador, ustedes van a averiguar las del empleado. Aparte de eso, hay un tema que son las prohibiciones. Y las prohibiciones son esos comportamientos de los cuales se deben abstener tanto empleador como empleado de cometerlos, porque si los cometen de alguna manera están violentando los derechos de la parte opuesta. Entonces, dentro del artículo 56 y 57, se manifiestan cuáles son las obligaciones del empleador. Entonces, como les decía, es esos casos y esas acciones a las que yo me someto cuando tengo una relación laboral. Entonces, como jefe, como empleador, como patrono, ¿qué debo cumplir sí o sí? ¿Cuáles son mis obligaciones? Primero, poner a disposición del empleado, materias primas, materiales, herramientas, ¿cierto? Yo no puedo decir que el empleado no hace su labor si no le doy las herramientas, si no le doy las materias primas, si no le doy los artículos necesarios para el desarrollo de su labor. Entonces, primera obligación. Segunda obligación, debo sí o sí, por obligación, entregar los EPPs, los elementos de protección personal. Con esto estoy garantizando que el trabajador no corra riesgos que perjudiquen su salud y eventualmente no adquiera enfermedades de carácter profesional. Y esta obligación es desde el primer día. Si yo entro a una empresa, por ejemplo, a una industria, pues debo tener mi casco, mis gafas, mis audífonos para el ruido, mis botas puntualidad de cero. Si aplica, tengo que tener overol antifluidos, en fin. Entonces, esa también es una obligación del patrón. Cuando hay una empresa que tenga más de 10 trabajadores, es obligatorio que la empresa tenga una pequeña enfermería. Y aparte de eso, es obligación del empleador
prestar los primeros auxilios al empleado, pues que de alguna manera se enferme en el lugar de trabajo. Algunas empresas complementan esos con planes de medicina alternativos, como por ejemplo Emermédica o entre otros. Eso es una obligación del empleador. Resulta que, como les decía hace un rato, el Código Sustantivo del Trabajo, pues, no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Entonces, la cuarta obligación del empleador es pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. ¿Qué significa eso? Que si yo digo en las condiciones, pues las condiciones es si me las va a pagar en dinero, si me las va a pagar media transferencia, es transferencia. O cuando hablo de las condiciones es, si quedamos que usted me iba a pagar siempre en dinero, pues no puede llegarme un día y decirme, no, es que no me alcanzó la plata y lo voy a pagar con estos productos. Eso no puede ser así. De hecho, la figura de pago de salario en especie sí existe, la vamos a ver el próximo sábado, pero eso tiene unas condiciones. Por ejemplo, que desde el inicio se diga qué es y a cuánto asciende el pago en especie. Entonces, yo no puedo por el camino andar cambiando las condiciones de pago. Debo pagar en los periodos y lugares convenidos. Entonces, en los periodos, si yo dije que el pago era mensual, pues se debe pagar mensual. Si es quincenal, quincenal, semanal, inclusive diario o jornal. Entonces, si yo tengo el pago quincenal y empiezo a decirle, no, este mes lo pago manual y el otro mes lo pago quincenal, eso no se puede, es una obligación cumplir con eso. Y esta última, en los lugares convenidos, pues hoy en día ya no aplica tanto, pues porque hay un tema de bancarización. Entonces, casi que usted ya inclusive no es habitual que reciba el pago en dinero en su lugar de trabajo, sino que le consignen directamente a su cuenta. Pero hace muchos años, cuando no existía ese método, pues normalmente las personas recibían su pago originalmente en la oficina, pero habían algunos sectores que hacían los pagos en otros sitios que no eran permitidos. Por ejemplo, si eran trabajadores de la construcción, entonces el jefe les decía, nos vemos y les pago el sueldo, se los pago en la tiendita allí de la esquina. Y resultaba que la tiendita era de la esposa y resultaban tomándose todo el sueldo y ahí pues nada que ver. Entonces hoy en día pues este tema de los lugares convenidos no aplica tanto, pero sí se debe respetar. Otro aspecto importante, que es una obligación del empleador, tiene que ver con una serie de derechos constitucionales que tiene el empleado. Derechos constitucionales que son fundamentales como el derecho a la honra, al buen nombre, a la dignidad personal, a la libre creencia política, a la libre creencia religiosa, a la libre orientación sexual. Entonces, todos esos derechos son de obligatorio cumplimiento por parte del empleador. Y con eso, pues usted ¿qué busca? Que el empleador guarde absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, creencias y sentimientos, que involucran todos los aspectos que acabo de nombrar. Otro de los aspectos que siempre se pregunta por parte de los estudiantes y de las personas que toman el curso de nómina es qué permisos son obligatorios y cuáles no. Entonces, en este numeral 6, casi que salimos de esa duda y lo primero es que, primero, ¿qué permisos son obligatorios? Los permisos para ir a votar, o sea, el ejercicio del sufragio es ir a votar. Entonces, si usted está trabajando un domingo y ese día es de elecciones, es una obligación darle permiso de ir a votar. Permiso para desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Si usted tenía que trabajar el domingo y ese domingo es de elecciones y aparte de eso le tocó el jurado electoral, que es un cargo de forzosa aceptación, pues ese cargo es obligación del empleador entregarle ese permiso. Otro permiso obligatorio para el empleador es entregar permisos en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Entonces, la calamidad doméstica es diferente a la licencia por luto, que la vamos a ver más adelante. Entonces, la calamidad doméstica es una situación particular en donde, por ejemplo, se enfermó un familiar suyo y usted lo tiene que cuidar. Eso es una calamidad doméstica. ¿Cómo la comprueba? Pues la comprueba con, por ejemplo, la historia clínica. Se enfermó su hijo o alguna situación particular, eso es grave calamidad doméstica y en ese caso es obligación del empleador otorgar la licencia.
esa licencia inicialmente puede ser remunerada, pero si el caso es muy grave, pues usted inclusive puede llegar, recuerden lo que vimos hace un momento en suspensión del contrato, puede llegar a obtener una licencia no remunerada y eso es obligación del empleador. He conocido casos donde tristemente el empleador en vez de colaborar lo que dice, no, si no puede, para afuera. Y pues triste conocer ese tipo de casos. Cuando usted dentro de su organización pertenece a organizaciones sindicales, entonces si van a hacer actividades de ese sindicato, el empleador tiene la obligación de darle permiso de participar. Si infortunadamente uno de sus compañeros de trabajo fallece, el empleador está en la obligación de entregarle permiso para que usted asista al entierro. Sin embargo, ese permiso, primero se da si usted avisa con oportuna anticipación que desea asistir y segundo, siempre y cuando su actividad no sea fundamental en la empresa. Porque si su actividad es fundamental en la empresa, pues ahí sí ya no se puede otorgar ese permiso. Entonces, miren que hasta acá el resto de permisos no lo van a encontrar por ningún lado en la ley, no están. ¿Sí? Está el de grave calamidad doméstica y más adelante vamos a ver la licencia por luto, pero no existen otros permisos. Quiere decir que si usted necesita un permiso, pues eventualmente debe acordarlo con su jefe. Y ahí pueden pasar varios escenarios. El primero, pues que le diga a su jefe, sí, vaya, no hay ningún problema, igual le pago el tiempo. Otro, que pues su jefe le niegue el permiso y pues como no está en ninguno de estos casos, pues no va a pasar nada. Y un tercero, que su jefe efectivamente le dé el permiso, pero le solicite compensar el tiempo. Entonces, esos tres escenarios pueden pasar a la hora de un permiso. Eso va también de la mano con la calidad humana de la persona, ¿no? De su jefe. Yo personalmente, cuando tuve la oportunidad de manejar personal, e identificaba que dentro de las personas que manejaba habían mamás cabezas de hogar, pues procuraba colaborarles en la mayor cantidad de permisos, porque entregas de boletines, citas médicas, pues no hay quien más, ¿cierto? Pero cuando identificaba que sí era, pues digamos, una persona estable, digamos, desde la parte del hogar, pues creo que sí, no en todos sí, pero la idea era que se rotaran. Tengo entrega de boletines, entonces listo. Primer y tercer periodo vaya usted, ¿cierto? Cuarto, segundo y cuarto, pues que vaya su pareja. Que vaya su pareja. Entonces, eso es un tema de manejo de la parte de calidad humana. Bueno, otra obligación del empleador es que cuando termina la relación laboral, se debe expedir una certificación en donde debe constar qué tiempo usted trabajó, cuál era su cargo y cuánto era el salario. Miren que certificación es diferente de una recomendación. Y miren que en esta certificación no se dice el motivo del motivo de la terminación, por ningún lado. Entonces, esa es una obligación. Hay empresas que amenazan con no entregar la certificación y resulta que eso es una obligación. Entonces, ahí pues no hay nada que hacer, es una obligación de la empresa. Otra obligación de la empresa, y si el empleado, digamos, considera que su salud ha sufrido una afectación, es los famosos exámenes de ingreso y de salida. Entonces, el examen de ingreso no es obligatorio. Si usted como empleador no lo exige, pues asume la condición de salud con la que ingrese su empleado. Pero a la hora de la salida, si el empleado lo exige, es obligatorio entregar o hacer practicar el examen médico de salida. Sin embargo, hay empresas que no se ponen a esperar si los piden o no, sino de una vez entregan la remisión. Sin embargo, si el empleado después de 5 días de la terminación del contrato no se presenta a hacerse el examen médico, libera de toda responsabilidad al empleador. Entonces es muy importante esa situación. No sé si han visto dentro de las ofertas de trabajo que existen algunas ofertas que le dicen, ¿usted está dispuesto a cambiar de residencia? Y uno a veces coloca sí o coloca no, según sea el caso. Resulta que cuando usted va a cambiar de residencia por motivo de su trabajo, el empleador está en la obligación de pagar los gastos de su traslado, su trasteo, todo lo que necesite para radicarse en la otra ciudad.
y cuando se termine la relación de trabajo está en la obligación de pagarle todos los gastos para que regrese. Salvo, bueno, de ida, pues digamos no hay inconveniente. De regreso será obligatorio siempre y cuando el contrato termine en condiciones normales. Pero si yo renuncio, ¿cierto? O me despiden con justa causa, en ese momento ya no queda la obligación para el empleador de pagar los gastos de regreso. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Respecto del reglamento interno del trabajo, es importante decir que ese reglamento interno del trabajo no solamente obliga al empleado, como de pronto a veces se cree, sino que también obliga al empleador. ¿Por qué? Porque el empleador no puede inventarse, omitir o incorporar normas que no estén dentro del reglamento interno. Ese, digamos, es la carta de navegación para todos. Entonces, el empleador debe respetar ese reglamento interno y el cumplimiento de ese reglamento implica actos de moral y respeto a las leyes. Otro de los permisos que sí es obligatorio y de hecho es remunerado es cuando al trabajador le fallece su cónyuge, compañero permanente, un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, ¿sí? Y esa licencia corresponderá a 5 días hábiles, cualquiera que sea la modalidad de contratación laboral. Quiere decir que la licencia no es que la licencia por luto no es que le vayan a pagar más. Simplemente es que durante 5 días hábiles usted no tendrá que ir a trabajar. Con el motivo de que, pues, primero atienda la situación y segundo, tengo unos días para guardar de luto. ¿Cómo sustenta esa licencia usted? Pues llevando el certificado de defunción. Cuando habla de familiares, pues usted mira hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, padres, ¿cierto? Hacia el lado, hermanos, ¿listo? Hacia abajo, hijos, ¿cierto? Y hacia arriba un poco más alcanza hasta los abuelos. Hacia afinidad y todo eso, cónyuges y compañeros permanentes. Entonces, en esos casos, usted tiene derecho a una licencia. Debe llevar ese certificado de defunción. Y hay una última situación. Bueno, no una última situación. Hay una situación dentro de las obligaciones. Y es que, de alguna manera, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece la licencia de maternidad para las empleadas que se encuentren en estado de gestación, en estado de embarazo. Entonces, ese mismo artículo dice que es obligatorio para el empleador asignar 2 semanas adicionales, de las cuales esas 2 como mínimo una, la empleada debe tomar una semana antes de la fecha probable de parto, empezar su licencia de maternidad, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale la fecha probable de parto? Pues de los controles prenatales que se hacen. Ahí su médico de cabecera le entregará una fecha probable de parto y usted puede tomar 2 semanas antes o una semana antes de su fecha probable de parto, empezar a disfrutar de su licencia de maternidad. Vamos que eso para que lo tengamos presente y es una obligación. Quiere decir que si el empleador le dice, no, quédese hasta el último día, pues si usted lo quiere hacer, primero que todo muy valiente, pero segundo que todo no es obligación. Usted se puede ir una semana antes. Eso respecto de las obligaciones. Qué pena. Claro, dale. Esa última que usted dice que son una semana antes o después, ¿es reciente o hace cuánto está vigente ese derecho? Eso ya tiene un par de añitos, eso ya tiene sus buenos años. Entonces, lo que pasa... en mi caso fue muy chistoso porque a mí prácticamente me dieron los dolores de mi hijo trabajando, entonces, y yo le decía lo mismo, que ya estaba muy cansada y ellos dijeron que no, que ellos no podían hasta que no tuviera el bebé. Una tristeza eso. No, nada, eso lleva muchos años y tú podías irte inclusive 2 semanas antes a disfrutar y era una obligación, ¿sí? Y eso lo hace la ley precisamente para eso, porque imagínate uno no, ustedes, que son las que son muy valientes con eso, hasta el último día trabajando y los dolores en pleno trabajo, pues como que no. Eso de alguna manera muestra la calidad humana de los jefes que tenías o tienes, no sé si los tienes todavía.
Pero bueno. Los tenía, profe. No, ok. Menos mal, gracias a Dios, porque con esos jefes, mejor dicho, ¿para qué? Bueno, eso respecto de las obligaciones, las cosas que sí o sí debe cumplir el empleado. Y ahora vamos para ya cerrar la sesión del día de hoy, hablar de las prohibiciones a los empleadores, o sea, esos aspectos o esos comportamientos que se debe abstener de realizar para no violar los derechos del empleado. Entonces, el primero, que es uno de los más discutidos y eventualmente, no sé si ustedes habrán vivido esa situación o conozcan personas, y es la famosa retención de salarios. Entonces, está prohibido a los patronos retener salarios o compensar salarios. Para que se le pueda retener a un empleado, sí o sí se deben cumplir unas condiciones. Primero, hay unas deducciones que están autorizadas por la ley, que no, digamos, no requieren autorización previa. Por ejemplo, deducir por seguridad social, salud y pensión, pero no requiere autorización. Por ejemplo, deducir por temas de reglamento interno de trabajo. Si usted no fue a trabajar un día, pues se lo descuentan. Y ahí no hay ningún problema y eso no, digamos, no es autorizado por la ley. Ahora, si usted dentro de alguna carta autorizó un descuento, se puede descontar. Si usted tiene un embargo, los embargos, que de hecho lo vamos a ver la próxima semana, los embargos no hay que pedir permiso. Como es una orden de un juez, de un juzgado, se descuenta sin ningún inconveniente. Entonces, en esos casos, de alguna manera, se puede retener. Del resto no, salvo que usted lo haya aceptado en un contrato de trabajo, que eso es lo que siempre recalca uno. Entonces, si a usted le entregaron, por ejemplo, equipos y todo eso y se dañaron, pues inicialmente sin el contrato no decía nada y pues usted los dañó, pues inicialmente no tiene la obligación de pagarlos. Ahora bien, pues eso no implica que uno pues ya desde la parte objetiva y autorreflexiva, pues no diga, bueno, yo la embarré acá, pues hay que mirar cómo compenso. Pero eso es algo que se acuerda, no que de una vez su jefe le diga, le voy a descontar, no, señor, descuénteme lo que por ley se puede. Se lo voy a descontar de la liquidación, tampoco se puede. ¿Sí? Solamente lo que está autorizado por ley. Entonces, esa es la primera prohibición a los patronos. Segunda prohibición es obligar a los trabajadores a comprar mercancías en establecimientos del mismo empleador o que tenga acuerdos. Eso está prohibido. Exigir o aceptar dinero para admitir al trabajo o hacer ascensos también está prohibido por parte del empleador. Prohibir que los empleados se sindicalicen eso también está prohibido. Sin embargo, miren que ahí dice limitar o presionar, prohibir, pero lo que no dice es dar incentivos. Entonces hay muchas empresas que en vez de limitar que las personas se vinculen al sindicato, lo que hacen es decirle, mire, si usted no se sindicaliza, le voy a dar una prima extralegal. Entonces ahí de alguna manera, pues, eso sí está permitido. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo también está prohibido, no es tolerado por la ley. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, de carácter político, también está prohibido por la ley. Entonces, el domingo nos vemos allá en la iglesia. Los que no vayan ya saben, eso está prohibido. O estamos en temporada electoral y dicen, mira, el domingo hay que ir a la campaña de fulanito, porque si no ya saben. Entonces, eso está prohibido por la ley también. Este que es particularmente, no lo entiende mucho el trabajador, y es que el empleador tiene prohibido hacer o permitir rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Mire que dice hacer o permite. Entonces, si usted es de los empleados que lleva la revista de ESICA, Yambal, Ebel, Natura, todo eso, pues sepa lo que no se puede, que está prohibido hacer eso en el trabajo. Y el empleador tiene la obligación de ¿qué? De no permitir que usted lo haga. Entonces, ¿qué es que no me alcanzó para la matrícula del pelado? Entonces voy a hacer esta rifa, ayúdeme. Está prohibido.
Cuando hablábamos de la obligación de las certificaciones, pues está prohibido para el empleador, primero, colocar cosas adicionales que perjudiquen esa certificación y segundo, pues que utilicen un sistema que se denomina lista negra, que es empezar a llamar a las otras empresas y decir que no lo contraten. Eso también está prohibido. Y al igual que la obligación de respetar los derechos, la dignidad y la autoestima del empleado, perdón, pues también tiene prohibido ejecutar actos que vulneren u ofendan la dignidad del trabajador. De manera pues que estos eran los primeros 5 temas, ¿sí? En total vamos a ver 25. Los primeros 5 temas por sábado eran estos. Entonces recordemos hasta acá que vimos rápidamente. Primero, las condiciones para que exista una relación laboral. Si esas condiciones no se dan, será otro tipo de relación. Primero, prestación personal del servicio. Segundo, una subordinación. Tercero, una remuneración. Si eso se cumple, estamos ante una relación laboral. Si hay relación laboral, ¿qué partes intervienen? Un empleador, ¿cierto? Que es el que requiere la prestación del servicio, que puede ser cualquier persona natural o jurídica, y un empleado, quien está en la capacidad de entregar ese servicio de manera personal y solo lo puede hacer una persona natural. Cuando ya formalizo esa relación laboral, lo hago a través de los contratos. Los contratos por su forma pueden ser verbales o pueden ser escritos. Escritos cuando hay un documento, verbal cuando es un acuerdo de palabra. Sin embargo, en los acuerdos de palabra o verbales, la ley los toma como si fueran contratos a término indefinido. Por su duración, los contratos se pueden clasificar en fijos e indefinidos. Indefinidos, cuando pacto una fecha de inicio, pero no pacto una fecha de terminación. Y fijos, cuando pacto una fecha de inicio y pacto una fecha de terminación. Al inicio del contrato, ¿existen otros tipos de contratos? Sí. De hecho, al interior de los contratos a término fijo están los contratos fijos inferiores a 1 año o de 1 a 3 años. Y adicionalmente tenemos los contratos de obra o labor, los contratos de aprendizaje y los contratos accidentales o transitorios. Al inicio de los contratos, de todos los contratos, existe algo que se llama periodo de prueba. Y es ese periodo que se reserva el empleador para evaluar y decidir si continúa o no con el contrato de trabajo. El tiempo máximo del periodo de prueba siempre será 2 meses. Pero para los contratos de aprendizaje, el periodo es de 3 meses. Para los inferiores a 1 año, es una quinta parte, al igual que para los de accidentales o transitorios. En los contratos a término fijo, al final del contrato, como mínimo con 30 días de anticipación, se debe notificar si el contrato termina o sigue, ¿sí? Miren que ahí dice que con 30 días de anticipación. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es mínimo, pero usted, por ejemplo, si tiene un contrato a 3 meses, firma el contrato e inmediatamente puede estar firmando la carta de preaviso, y eso no está mal. De hecho, es simplemente un requisito, ¿listo? Porque son mínimo 30 días. Hay una figura que interrumpe las obligaciones de las partes que se llama suspensión del contrato. Para el empleador suspende la obligación de prestar personalmente el servicio y para el empleador la obligación de pagar salarios y hacer cálculo de esos días para prestaciones sociales y vacaciones. Lo que sí continúa es que pagando la seguridad social del empleado. Entre otras, causales para suspender el contrato de trabajo serán la prestación del servicio militar, la suspensión de actividades de la empresa por 120 días, caso de fuerza mayor o fortuito, la licencia no remunerada, entre otras. ¿Listo? Luego vienen las obligaciones del empleador, que son esas cosas que sí o sí, que son los derechos del trabajador y sí o sí toca respetarlas. Y por último, las prohibiciones del empleador, que son esos actos que debe abstenerse de ejecutar. Eso básicamente, en resumen, fue lo que vimos durante esta sesión. Entonces, en la plataforma, ustedes van a encontrar la primera actividad